Así que hablamos de la integridad. Desde ya le quiero dar el título. Le he puesto el título cuidando de la integridad. Cuidando de la integridad. Usted que escribe, tenga en cuenta lo que le voy a decir. Algunos asuntos importantes de la integridad. De la integridad. Sabiendo que la palabra integridad es algo compacto, indisoluble, una sola pieza, no tiene añadiduras. La integridad, ¿verdad? Y déjeme decirle algunas cosas respecto a la integridad. La integridad se debe manifestar en el ser, pero también en el permanecer. No puede haber solo integridad en el ser, sino que la misma tiene que trascender a través del tiempo, ¿verdad? Es decir, no basta que yo sea íntegro de febrero a noviembre si en diciembre me voy a escarriar. No sirve, esa integridad no sirve. La integridad tiene que permanecer, es continua, sea festivo, esté en la situación que esté, debe manifestarse en el ser y en el permanecer. La integridad es la que evita el doble discurso, indistintamente del partido político. ¿Por qué nos desilusionamos siempre los gobernantes? Y lo curioso es que seguimos votando por ellos. ¿Por qué lo hacemos? Porque uno es el discurso con el que atrapan los adeptos y otro el discurso con el que gobiernan. Nótese que nunca hay una coherencia entre lo uno y lo otro. Entonces, la integridad evita el doble discurso. Podría haber un doble discurso de un líder, podría haber un doble discurso de un esposo. Uno fue el discurso de novio, otro fue el discurso de casarse, de los votos en el matrimonio, pero su discurso durante la vida cotidiana cambia. Entonces ahí es donde una persona, sea hombre o mujer, dice, wow, pero no fue de esta persona a la que me enamoré. Lo que me decía era diferente. ¿Por qué? Porque le faltó integridad. Maneja un doble discurso, ¿verdad? Entonces la integridad evita el doble discurso. La integridad es la que nos da el equilibrio entre la vida pública y la vida privada. Equilibrio, uno solo entre lo que vivo en lo privado y lo que soy también en lo público. Esas son una de las mayores luchas y los mayores desafíos que tiene la integridad, ¿verdad? El que haya equilibrio entre la vida pública y la vida privada, ¿verdad? Como también otra prueba de fuego es la integridad entre las acciones y las reacciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque las reacciones son las que sacan realmente lo que nosotros somos. La integridad es la que nos da la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿verdad? Eso se llama integridad, coherencia entre lo que uno piensa, uno dice y uno hace. Es decir, es una sola persona. La integridad es uno de los principales valores que evidencia el carácter del creyente. Si una persona se integra, genial. La integridad, ¿verdad? Es uno de los principales valores que evidencia el carácter del creyente. La integridad vale más que el dinero. En otras palabras, por dinero muchos comprometen su integridad. Mienten en el negocio, hacen trampa, no pagan lo que deben, y ahí se comprometió la integridad. Entonces para muchos el dinero es más valioso. Entonces mienten, hacen trampa, no pagan. Esta sería una buena pregunta. ¿Pagamos lo que debemos? O usted que me está escuchando aquí, dejó un dinero por ahí y dijo, no, es que como el Señor ya me dijo que me olvidara mi vida pasada, pues yo olvidé todo, mis pecados, mis deudas, en el nombre de Jesús. Y eso no vale.
No vale. Una persona íntegra paga lo que debe. Y si no ha pagado lo que debe, su integridad está comprometida. ¿Verdad? Alguna vez les decía de personas que no pagan y la persona los insulta, se aburrió. Y entonces llega y dice, ya, dejes así, robes esa plata. Y llegan al otro domingo, tengo un testimonio. El Señor obró un milagro y me perdonaron una deuda. No, pues así que no. Después de cobrarle tanto. Ojo con eso. Hay que pagar. Dinero de hace no sé cuánto tiempo, 2, 3, 4, 5 años. Y la persona no comprende que eso se convierte en una atadura y después dice, pero ¿por qué yo no progreso? Porque a mí no me va bien, porque yo no veo. Mire, la vida es una vida de principios. ¿Sabe a quién le va bien? Al que aplica los principios de la palabra. Y cuando uno los aplica, a uno le va bien. Que nadie tenga que señalarnos, oígase como que se le olvidó esa platica. Se tumbó la sombrilla. Se tumbó el plato en que se le dio la natilla. Esperamos que para este 24 lo devuelva. Comprometen la integridad. Ayer decía, no sé quién es más tonto, si el que presta los libros y los CDs o el que los devuelve. A mí me han tumbado libros y si usted me tiene uno, devuélvamelo. Pero me han tumbado libros, hermano. Pastor Jesús, míreme a los ojos. ¿Su merced no me tiene ningún libro? ¿De verdad? No me tiras. Pero sí, la gente se queda con libros, se queda con sacos, se quedó con CDs que ya no salen, se quedó con muchas cosas y eso se llama falta. Entonces la integridad vale más que el dinero y la integridad es mejor que la fama. ¿Es mejor que qué? Es mejor que la fama, que el buen nombre, la integridad. Y déjeme darle un pensamiento sencillo basado en Primera de Timoteo capítulo 4, los versículos 11 al 16. Timoteo tiene una riqueza incomparable. Hemos hablado de su contexto. Pablo le está hablando a su hijo Timoteo y le está dando consejos. Y cuando uno mira la idea exegética de este pasaje, nos deja ver cómo Pablo exhorta a su hijo Timoteo a estar muy bien enfocado en su cuidado de vida personal en medio de su ejercicio ministerial. Debe cuidarse, debe cuidar su vida personal. Pablo es un buen maestro y apunta a lo correcto y dice, los hombres y mujeres de Dios deben cuidar su vida personal. Y por eso da estos consejos. Le está diciendo a Timoteo, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí ya tendríamos toda una predicación. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que como hijos de Dios debemos prestar atención a la vida de equilibrio entre lo personal y el liderazgo y diferentes actividades que nosotros desarrollemos. ¿Qué le quería decir Pablo a su hijo Timoteo para que lo identificara bien y pudiera avanzar en una vida segura? Escúcheme, una persona íntegra es una persona que camina segura, camina bien, no tiene grietas. Y Dios quería que Timoteo fuera así, por eso le puso un mentor para poderlo
enfocar de la manera correcta. Así que cuando hablamos de cuidar de la integridad, déjeme darle 3 consejos importantes en esta mañana. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, debemos detectar los peligros. ¿Detectar qué? Debemos detectar los peligros que hay para la integridad. Y mire que hay una palabra, son de esos textos que hay que analizarlos bien, qué fue lo que quiso decir el escritor. Y cuando dice, ten cuidado de ti mismo, ¿qué quería decir? Que se cuidara a sí mismo o se cuidara de sí mismo. Y es interesante, ¿verdad? Y podríamos darle las 2 aplicaciones. Cuídese usted mismo, ¿verdad? Cuídese en los hábitos, cuídese en la manera de hablar, la manera de hacer, etcétera. Pero también dice que uno de los peligros está dentro de nosotros mismos. Entonces estamos hablando de los peligros. No, yo no salgo a la calle porque ¿qué peligro? Y muchos peligros están dentro de la propia casa, ¿verdad? Muchos peligros están dentro de la propia casa. Mire lo que pasó en Neiva, 8 personas mueren en una casa. ¿En dónde estaba el peligro? Dentro de su propia casa por malas instalaciones que hicieron, ¿verdad? Dentro de su propia casa estaba el peligro. Que el niño no salga de la casa porque hay que guardar al chinito. Y el peligro puede estar en la propia casa porque está el computador y ahí está todo lo que quiera, ¿verdad? Y cuando habla de tener cuidado de uno mismo, ahí hay que detectar el peligro. Es decir, que de la primera persona que nosotros debemos desconfiar es de nosotros mismos. ¿Usted no se da cuenta que a veces nos podemos asombrar de las fieras que somos? Haciendo cosas que no deberíamos hacer, teniendo reacciones que no deberíamos tener, deseando cosas que no deberíamos desear. Entonces, cuando dice que debemos detectar esos peligros, el primero es uno mismo. El primer peligro es uno mismo, ¿verdad? No podemos confiarnos de nosotros mismos. El primer enemigo suyo es usted mismo. Y por eso dice, ten cuidado de ti mismo. Es decir, ten cuidado, sé consciente de la naturaleza carnal y pecaminosa que te acompaña. Y no sé si alguna vez le compartí que estábamos con el pastor Eduardo Cañas. Hicimos mucho tiempo atrás, antes de hablar de pastorales y todo en el concilio, teníamos nosotros la pastoral al hombre e hicimos una reunión de solo hombres. E invitamos al pastor Eduardo Cañas que nos diera una enseñanza y el viejo fue y compartió, chalamo muy chévere. Y decía, hay dos tentaciones que acompañan al hombre que nunca van a desaparecer. Y decía, la primera tentación es la tentación al poder. Los hombres somos competitivos. Hay una sed de poder en el hombre. Y dijo, y la segunda tentación es la tentación sexual. Dijo, es una tentación que nunca va a desaparecer. Lo que tenemos que hacer es dominarla, ¿verdad? Es dominarla. Yo no sé quién me mostró, si fue Sarita, que ayer estábamos compartiendo un video de un oso. Tú me compartiste ese video. Ayer estábamos con ella en la casa y me compartía un video de un oso en un circo donde el domador lo tenía bien, dominado, amaestrado, y estaba haciendo un espectáculo, y el oso se descontrola en un momento y se lanza sobre el domador. Pues no sé si lo mató, pero se ve una escena totalmente trágica, ¿verdad? Fiera es fiera. Así la esté domando, así sea lo que sea, fiera es fiera. Y la carne es una fiera. En hombres y mujeres la naturaleza carnal es una fiera. Por eso cuando esa fiera se despierta y está en descontrol,
es que un miserable toma a una niña, la viola, la mata y la descuartiza, como lo que sucedió en Cali. Es cuando alguien pone bombas, cuando mata a otra persona, cuando es un corrupto, cuando hace tantas cosas. Cuando uno ve todo ello, sencillamente son fieras descontroladas. Y en el caso nuestro, la fiera está ahí. Pero como ahora tenemos al Espíritu de Dios, ¿verdad? Bajo la autoridad de Dios, la fiera está adiestrada y está domada. Pero no ha desaparecido. Pastor, me fui a 40 días de ayuno y allí el Señor me liberó de la naturaleza carnal y pecaminosa. No existe eso. Le creería que en esos 40 días de ayuno el Señor le dio la victoria y le dio sabiduría para dominar la naturaleza carnal y pecaminosa. Pero mientras estemos sobre esta tierra, todos los que estamos aquí tenemos una fiera por dentro. Y yo le hablé la otra vez de los 2 perros, ¿verdad? Entonces, debemos cuidarnos de nosotros mismos. Todos los días tenemos que llevar esa fiera a los pies del Maestro de Galilea. Todos los días tenemos que llevar la fiera y morir a ella, rendirla, tenerla aplacada a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la sangre de Cristo, que son los agentes santificadores. Pero dice, ten cuidado, ¿de quién? Ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Y al lado de ello, aunque no está explícito, otro peligro es que si hablamos ten cuidado de ti mismo desde la otra perspectiva, cuídate por lo que está a tu alrededor. Y claro, tiene sentido porque Pablo le está escribiendo a Timoteo y Timoteo ya es el pastor de la iglesia en Éfeso y Éfeso era una olla de pecado. Éfeso era una ciudad de maldad, de prostitución, de corrupción, era una gran metrópoli. Entonces, también debemos detectar el peligro en el entorno. Diga conmigo, en el entorno. Debemos identificar el entorno, ¿verdad? Debemos identificar el entorno. Ahora, el Señor lo dijo muy claramente, no te pido que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Error grande cuando un papá, no, es que yo no quiero que mi hijo se contamine, venga mi chinito, métase aquí, te voy a hacer una pieza, una habitación sin ventanas para que no mires. Y te voy a tener ahí para que nadie te toque y no te contamines y te voy a guardar de todo peligro. Eso no tiene sentido. Ahí no es donde se forma el carácter del creyente. Ahí no es donde se prueba la integridad aislándonos. La integridad se prueba cuando yo enfrento el entorno, pero lo hago a la manera de Dios. ¿Verdad? Pero debemos evitar entornos que son peligrosos. Por ejemplo, estaba leyendo un libro, se lo sugiero, que se llama Deseo ser puro, de Ted Roberts. Y es un libro que habla específicamente sobre la pornografía. Y se dice que se ha hecho un estudio donde se identifican lugares, días y horarios específicos donde la gente más cae en la pornografía. Por ejemplo, cuando se habla de todas las páginas pornográficas, un día lunes bajan, pero un viernes en la noche se dispara. Entonces mire que hay horarios y hay momentos en que se es más sensible a un pecado. Y ahí es donde cada uno de nosotros debemos hacer ese análisis. Si alguien dice, no, es que mire, yo tengo un problema tenaz con la pornografía. Si usted se pone a analizar eso, se da cuenta que lo hace en ciertos lugares y en ciertos horarios y ciertos días. Es más propenso en la noche, después de las 11, ¿verdad? Canaleando a la 1 de la mañana. Está usted a solas
en qué lugar es más propenso, ¿verdad? Entonces, uno debe detectar esos lugares peligrosos y bajo la dirección de Dios empezar a hacer cambios de hábitos. Si yo sé que el viernes en la noche tengo un problema con algo, que ir a cierto lugar es grave. Una persona que alguna vez pastoreamos hace muchos años atrás tenía problema con la pochola. Decía, no, es que lo que pasa es que yo llego y nosotros en la familia siempre hemos sido unidos y llego los domingos en la tarde y siempre ahí está el petaco. Pues no vaya el domingo en la tarde a visitar a su mamá, porque sabe que ese día hay petaco. Me estoy haciendo entender en eso, ¿verdad? ¿Qué lugares, qué días, qué horarios y qué relaciones son aquellas que generan un peligro? Y lo vamos a evitar con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, número uno, detectar los peligros. Otra manera de cuidar de la integridad es hacer una demanda del carácter. Demandar del carácter. Es decir, una persona que tiene carácter es una persona, escúcheme bien, que no está esperando que los demás lo corrijan, ni está justificando sus errores. Una persona con carácter es una persona que trabaja, que tiene autodisciplina. Yo lo digo en estas palabras, uno se da duro a sí mismo, uno se exige, uno se demanda, no voy a ser mediocre, no voy a ser falso, no voy a ser una persona tramposa, no voy a ser una persona desordenada, no voy a ser una persona que otros me recojan el reguero. Voy a demostrar que tengo carácter. Y eso se ve en el día a día. Sea un día de vacaciones, sea lo que sea. En mi caso, no sé si usted lo quiere hacer, pero soy yo. En mi carácter yo digo, a mí no me dan las 11 de la noche, de la mañana, ni mediodía, por allá en la cama, ni sin bañarme. No, yo siempre me levanto temprano, recojo mi reguero, hago mis cosas. Es mi carácter. Es mi forma de ser, es mi disciplina. Una persona con carácter tiene ¿qué? Disciplinas. La esposa no tiene que estarle recogiendo el reguero, no es una persona sucia, no es una persona desordenada, no está sacando dinero por todo lado prestado. Es una persona que tiene carácter y el carácter se refleja a través de las disciplinas, ¿verdad? Y Pablo le está hablando precisamente a Timoteo y le dice, tú debes tener disciplinas espirituales. Y aquí le está hablando de la meditación en las Escrituras. Estamos a 17 de diciembre. Con sinceridad, ¿quién está terminando de leer la Biblia como lo propusimos de comienzo de año? Con sinceridad. Mire, ¿cuántos se quedaron en el lote? ¿Cuántos se quedaron? El próximo año lo vamos a hacer también. Y usted va a tener la disciplina. Y usted dice, pastor, si es cansón, ¿nos va a poner a leer todas esas cosas? Sí, mientras yo viva, le voy a molestar la vida y le voy a motivar a que usted lea la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra santifica, la palabra protege, la palabra fortalece. Un creyente sin palabra es un creyente grave. Entonces dice, medita en la Escritura. Es la forma de cuidar de la integridad. ¿Meditando qué? Meditando en las Escrituras. Pero también dice que se ocupe en la exhortación. Y la exhortación saludable y bíblica siempre va en doble vía. Yo exhorto, pero permito la exhortación en mi vida. Yo estoy aquí para exhortarlo a usted. ¿Quién necesita que le exhorte, hermano? ¿Alguien? Levante la mano. ¿Cuánto necesitan que yo lo exhorte? Pero a mí, que nadie me exhorte. Eso es falso. Todos necesitamos ser exhortados. Porque el que no permite la exhortación es un creyente malcriado, caprichoso, que no va a crecer. Porque no admite la bendición de Dios a través de la exhortación. Todos necesitamos ser exhortados. Y que cuando nos exhorten, no nos volvamos unos alzados.
Unos bravos. Ay, yo me voy de la iglesia porque a mí me exhortaron, me voy a otro lugar donde no me exhorten. Esos son berrinches espirituales. Y una persona así jamás crece. Todos necesitamos ser exhortados, ¿verdad? Y dice, y en la enseñanza, igual, en doble vía. Yo enseño y cuando enseño aprendo más, pero también tengo un espíritu enseñable, ¿verdad? Entonces una enseñanza como esta usted la recibe, la escribe, no deja la libreta por ahí. Durante la semana usted dice, Señor, háblame. ¿Por qué me hablaste de esto? ¿Por qué me hablaste del dinero? ¿Por qué me hablaste de esto? ¿Qué tengo que corregir en mi vida? Porque las enseñanzas que realmente valen son aquellas que nosotros ponemos en práctica. Nadie se sana porque va al médico y le dan una fórmula médica. ¿Cuándo se sana? Cuando empieza a seguir el tratamiento médico, o si no, no se va a sanar, ¿verdad? Entonces, las disciplinas espirituales nos van a ayudar. Ahí está la demanda del carácter. La demanda del carácter también se da en el enfoque del propósito. Mire lo que le está diciendo, no descuides el don que hay en ti. Y déjeme decírselo de todo corazón. Cuando uno ejerce el don de la manera correcta, el don lo protege a uno. El don le ayuda a crecer a uno en integridad. Se lo voy a decir de otras maneras. Y yo le doy este testimonio. Yo he encontrado esto en mi vida personal, que el servicio a mí me protege. El ser un siervo de Dios me demanda. Y como procuro hacerlo con sinceridad, sin ser perfecto, yo digo, no, yo no podría ir el domingo a predicar si no he buscado al Señor, si no me he metido con la palabra de Dios. Yo tengo que cuidarme, yo tengo que buscar del Señor. Si quiero ejercer bien el don, si quiero ver la gloria de Dios, yo tengo que caminar en integridad. Entonces el servicio a mí me protege. Por eso cuando una persona no se compromete con el servicio, no crece igual. Porque dice, al fin y al cabo, no tengo nada que perder. No siente la responsabilidad. ¿Me estoy haciendo entender en eso? Cuando uno está ejerciendo el don lo protege a uno. El don lo protege a uno, ¿verdad? Entonces el servicio nos enfoca y nos protege. El servicio nos enfoca y nos protege, ¿verdad? Pero también, mire cómo lo hace también, el carácter se forma a través de relaciones saludables. Relaciones saludables, diga conmigo relaciones saludables. Y le está hablando a Pablo, a Timoteo, para que él enseñe también, dice, a otros. Entonces, he hablado de 3 grupos de personas que nosotros debemos tener a nuestro lado. Todos los que estamos aquí, si queremos realmente crecer de la manera saludable, debemos tener 3 grupos de personas. Discípulos, diga conmigo discípulo. Si usted no tiene un discípulo, usted no está interesado o no siente la demanda de crecer. Pero cuando yo tengo un discípulo, soy consciente que me tengo que vertir en esa persona. Y los primeros discípulos son los hijos. Yo tengo que ver a mis hijos como discípulos. Entonces yo sé, yo no soy perfecto, pero yo tengo que guardarme porque tengo discípulos y no los puedo defraudar. ¿Me hago entender en ello? Yo tengo que dar la medida con los discípulos. Compañeros, ¿verdad? Yo debo tener relaciones saludables con compañeros. Pablo tenía discípulos, Timoteo, porque era el pastor. Tenía compañeros como Silas. Los compañeros nos fortalecen a nosotros. Tenga un buen compañero de la fe. No para hablar de otro hermano, no para allá, para esto. Tenga compañeros espirituales. Que uno diga, vamos a orar juntos, nos vamos a apoyar en la oración, etcétera. Necesitamos apoyarnos y debemos tener mentores. Timoteo tenía a Pablo como su mentor. Y ya le he hablado en otras enseñanzas que todos debemos tener a alguien a quien rendirle cuentas, como se lo dije hace 8 días. Y número 3, lo primero es detectar los peligros. Número 2, hacer una demanda del carácter. Y número 3, definir los resultados.
Diga conmigo, definir los resultados. Mire lo que dice la palabra. Dice, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y se lo voy a decir sencillo por el tiempo. ¿Sabe uno cómo cuida de la integridad? Haciendo balances. Entonces yo digo, si yo comprometo mi integridad, ¿gano o pierdo? Y uno dice, Dios nos guarda a todos. Y yo le digo al Señor que nos guarde. Un pecado de adulterio, otra vieja, curvas, melosería, y entonces se va a la persona y se acuesta con esa persona. Y bueno, el pecado es rico a la carne, ¿verdad? El pecado es agradable a la carne. Pero un adulterio de media hora en una residencia, ¿qué se ganó? ¿Y qué se perdió? Ahí es donde yo tengo que aplicar la matemática del espíritu. ¿Qué gano y qué pierdo cometiendo un pecado? Y si uno aplica la inteligencia espiritual, uno va a sacar fácil una conclusión. Por un ratico de pecado, ¿voy a dañar toda una vida de testimonio? ¿Voy a dañar el proyecto de Dios para mi vida? Por un tiempo de pecado voy a obstruir los planes que Dios tiene para conmigo. Si me ha dado promesas, si me ha dicho que va a hacer cosas grandes con mi vida, ¿me voy a tirar mi vida por un pecado? Eso se llama ignorancia espiritual. A ellos es que la palabra llama necios. Una persona necia no saca cuentas, sino que se deleita en la maldad sin medir las consecuencias que tiene para su vida. Y aún habla de la salvación. Así que debemos comprender que la salvación es la meta principal del creyente. Diga, mi meta principal es la salvación. No es pagar la deuda, no es comprar una casa, no es irse para Miami. Su meta principal tiene que ser su salvación. Si esa no es su meta, las prioridades de su vida cristiana están tergiversadas. Pero la meta principal no es que me vaya bien, ni que Dios me sane, sino la salvación de mi alma. Nótese cómo aquí la salvación es antes que el ministerio, porque Timoteo era pastor. Y la salvación se ve aquí en la tierra. Cuando una persona cuida su integridad, a esa persona le va bien. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y el Señor varias veces, déjeme decírselo y regálame estos minutos, varias veces me ha mostrado de personas, me cargo con personas y dice, pero ¿por qué esta persona no progresa? ¿Por qué esta persona no sale en la misma condición? ¿Qué será? Y por allá el Señor deja ver algo y dice, te voy a mostrar por qué esa persona no progresa. Mira esto. Y Dios me ha dejado ver cosas de personas. Dolorosamente enterarme, digo, ya sé por qué esa persona no progresa. Porque el que anda con un pecado por allá camuflado, nunca va a progresar. Porque la salvación se ve aquí en la tierra. Una persona que camina en integridad le va bien. Porque la Biblia dice, decid al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos. Y la salvación también se ve en la eternidad, donde recibiremos la corona de la vida eterna. Amén. Entonces yo debo definir esos resultados. ¿Por qué uno no peca? ¿Por qué uno se guarda? Tal vez también quisiera hacerlo, pero uno tiene que aplicar la matemática espiritual. Y también habla que si haces esas cosas te salvarás a ti mismo y salvarás a otros. Entonces yo debo definir los resultados y saber que mi vida está para salvación de otros. Le hago esta pregunta. ¿Alguien se ha salvado a través de usted? Esa es una buena pregunta. No, es que todos se salvan a través de la sangre de Cristo, sí. No me miren a mí, miren a Cristo. Puro cuento chino. Porque la gente tiene que ver a Cristo reflejado en nosotros. Y quiero que mire esto y lo analice. Y si usted
no lo encuentra fácilmente, ese tiene que ser el primer punto de su proyecto para el año 2024, lo que le estoy predicando hoy. Señor, mi meta va a ser caminar en integridad durante el 2024. Quiero que usted escriba eso. Y que diga, Señor, que en el 2024 alguien se salve a través de mí. Si su proyecto no empieza por ahí, casas, carros, becas y viajes será pura basura. Porque lo que no comienza por Dios, no comienza. Me hice entender en ello, ¿verdad? Entonces dice que otros se salvarán. Y si otros no se salvan, corremos el peligro que uno sea piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Se le predica a personas. Yo le he predicado a personas y delante de Dios he escuchado, sí. La verdad yo quisiera ir. Y eso es bueno, pero es que mire, yo presté una plata a un cristiano y me la tumbó. Un cristiano me tumbó, me hizo un trabajo y me quedó mal. No es que yo conozco esta historia y le podría contar un poco de cosas tenaces. Entonces la gente mire cómo tiene un argumento. Que ni usted ni yo demos argumentos para que otros digan, no, no quiero la vida cristiana. Sino que digan, wow, mire cómo vive ese vecino, mire cómo vive ese compañero de trabajo. Yo quiero lo que esa persona tiene. Yo quiero vivir como él, porque estamos mostrando el amor de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjeme terminar con dos textos bíblicos como conclusión. ¿Qué dice Proverbios 10:9? El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Y como siempre, Jesús, nuestro ejemplo por excelencia. Cuando usted mira Lucas 23:4, que a Jesús lo tomaron preso y lo llevaron a donde Pilato, Pilato tuvo que salir y decirle a la gente, ningún delito hallo en este hombre. En otras palabras, Jesús fue. Que Dios nos ayude a ser íntegros. Coloquémonos en pie. Coloquémonos en pie. El Señor nos ayude a vivir en integridad, a no comprometer. La integridad vale más que el dinero, más que la fama. Déjeme preguntarle esto, por favor, inquietud. ¿En qué le ha hablado Dios? ¿Qué cambios tiene que hacer? ¿Qué tiene que pagar? ¿Qué tiene que devolver? ¿Qué tiene que sanar? Necesitamos reflexionar delante del Señor. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hable con Dios. ¿En qué le habló Dios? Hable con el Señor. Y si hay aquí alguna persona que viene por primera o segunda vez y reconoce que necesita a Jesús en su vida y dice, hoy anhelo abrirle mi corazón para recibir a Cristo como mi Señor y Salvador personal, indíquelo levantando su mano derecha. Tal vez viene por primera o segunda vez. No sienta ninguna vergüenza. Usted reconoce que necesita a Jesús. Dios le bendiga. Solo esas personas levantan la mano. Nadie más, porque me confundo. Dios la bendiga allá atrás. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Voy a suplicar de todo corazón que quienes levantaron su mano, por favor no se detengan. Que usted pueda venir aquí adelante. Yo quiero darle mi mano, quiero saludarle y quiero orar por usted. Si alguien le acompañó, le invitó, acompáñele, venga aquí adelante. Vamos a orar por estas vidas delante del Señor. Dios la bendiga. Gracias por estar aquí. Dios la bendiga. Gracias por estar aquí. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Aquí. La iglesia está orando. Levante sus manos hacia ellos. Y gracias a los pastores que están aquí conmigo. Venga, pastora Cristina, por favor. Venga, mano Richie, ayúdenme, por favor.
Levanta su mano derecha y la iglesia nos va a acompañar en nuestra oración. En voz alta dígala así: Señor Jesucristo, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que he pecado contra ti. Por eso hoy me posto ante ti. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados. Te pido que me hagas libre de toda maldición. Dame una nueva vida, un nuevo corazón. Te permito que cumplas tu voluntad en mí, en el nombre de Jesús. Señor, oramos por estas vidas. Acerquémonos y oramos. Yo doy un espacio para que oren por ellos. La iglesia la quiere escuchar orar. Vamos, iglesia, ore por ellos. Gracias, Señor, por estas vidas. Les bendecimos. Bendecimos a los que están a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hable con Dios. ¿En qué le habló el Señor? ¿Qué cambios tenemos que hacer? Espíritu Santo, ayúdanos a hacer una iglesia que camine en integridad delante de tu presencia. Te lo clamamos, Padre, que esta enseñanza se haga un estilo de vida en todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Demos un aplauso al Señor. Ocupe su lugar.